hay una mecánica de manipular las encuestas. Las más prestigiosas no reciben dinero para favorecer a determinado candidato. Puede cambiar, Santiago Matías, la realidad de la política en el 2028 si convoca a la juventud a que vote masivamente. Una división interna ahora en el PRM en caso de que la corriente de Hipólito Mejía no salga favorecida. Para ayudar a Ramoncito, se hace la reunión, se diseña en el apartamento de Ramoncito Báez Figueroa. La fábula de esa tarjeta con la que se compraba de todo. No, eso no fue fábula, eso fue real. ¿Eso fue real? Sí, claro que sí. El colapso del Baninter fue, o sea, la desaparición y no la conversión en otro banco fue. Los calendarios de las megadivas también se pagaban con ese dinero de Baninter. Delis Erasme, siempre es un privilegio conversar con usted. A veces me voy y le digo tú y nos vamos en términos personales. A lo mismo. Y te digo tú porque tienes una mente adaptada a los tiempos. A mi papá yo le decía tú y a mi mamá. Entonces, mis hijos me dicen tú. Claro, yo quiero saber, con esa sabiduría que usted maneja, para que el pueblo pueda entender cómo es que se manejan las encuestas en la República Dominicana y el gran negocio que representan, porque en determinado momento son para generar percepción, pero después entonces se van apagando o apegando a la realidad que se esté viviendo en el momento político. Mira, aquí hay un historial de 5 o 7 encuestadoras muy conocidas, que son las que históricamente aciertan, que no hay que menciona mucho. Hay una mecánica de manipular las encuestas, que con los indecisos y los de no saben, no responden. Eso no existe el día de las elecciones. Entonces te hacen una pregunta sobre 5, 6, 3, 2 candidatos. Y siempre te ponen 20% de indeciso, 25% no sabe. El día de la fila, los indecisos no existen y los que no saben tampoco. Esa es la primera manipulación rastrera que se hacen de las encuestas en este país. Y la hacen los partidos que la pagan para mejorar su imagen, que al final lo que hacen es votar cuarto, porque el pueblo cuando decide simpatizar por ti, simpatiza, no importa lo que yo diga. Y tú tienes 2 ejemplos claros, actuales, ¿verdad? Que Omar Fernández y David Collado. Hay una simpatía espontánea, de que me caen bien los muchachos. Eso no significa que van a ser presidentes ni que van a ganar elecciones. Pero lo primero que tú necesitas es caerle bien a una gente. La simpatía. Sí, genera atractivo. Y ellos dotan en primer lugar, por encima de todo eso viejo, por generación espontánea. Porque ninguno de los dos ha hecho nada para que la gente los quiera. Es como un hombre, ¿verdad? Ha tenido una novia gorda, una flaca, una bajita, una alta, una negra y una blanca. Y tú no sabes qué le encuentra cada una, siendo todas diferentes. Y tú te buscas en la sociedad es así mismo. Y tú un día vas a una iglesia y escuchas a un sacerdote y dices, coño, pero este sacerdote hace bien la misa. Ya yo no voy a seguir yendo a donde yo iba, vengo a esta. Ese es el capricho humano. ¿Cuáles son de las otras manipulaciones que tienen las encuestas en la República Dominicana? Las bocinas de los programas de radio y televisión, que yo mando a hacer una encuesta, yo aspiro a la senaduría de la provincia de Bauruco, miden a Guillermito, Lama, a mí, a Melania, y me ponen a mí en primer lugar. Yo llamo a todos estos tipos que tienen programas de radio y televisión, le doy un sobre a cada uno, y salgo en primer lugar en una vaina que yo no sabe quién la hizo, ni cómo se hizo. Ni la metodología, ni nada. No, por cuarto. Y entonces ahí se va trabajando la percepción, porque después entonces esos que acogen esos resultados, dentro de 3 meses vuelven con otra encuesta. Con otra encuesta. Y hay una gente que la cree, pero es mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué se creen menos ahora? Porque los programas de radio y televisión tradicionales en este país, nadie los cree, nadie le hace caso, nadie los respeta, nadie los escucha. Simple. ¿Y tú eres relativamente nuevo en esto? ¿Y por qué yo le doy seguimiento a todos los programas de radio y televisión, a ver cuál es el impacto que tiene en la población. Y cuando tú te das cuenta que nadie los ve,
Tú no llegas a ningún sitio. Pero ¿y por qué insiste en esa metodología? No, porque hay una sistémica orgánica, el sistema democrático, la política de la democracia representativa, tiene 3 poderes fácticos o 3 esquemas de operación. Los partidos, los bancos y los medios de comunicación. Esos son los que sostienen el sistema que vivimos. No importa que sea Hipólito, que sea Lionel, que sea Danilo o que sea Luis Abinader. Y por eso tú encuentras la misma gente durante los últimos 30 años diciendo lo mismo del presidente de turno. Y un día hacen una crítica, pero cuando tú lo ves 10 veces, hay 9 aplausos y una crítica. Y una crítica. Entonces los que son críticos permanentes son militantes políticos partidarios. O sea, no son comunicadores, pero no son periodistas, ni son analistas, ni son objetivos. Coge cualquier programa. A mí no me gusta mencionar los nombres porque como quiera están desacreditados. Esa mierda nadie le hace caso. No importa quién sea ni lo que le digan. Ahora tú coges y buscas en YouTube y coges los 10 programas que más cuartos votan los políticos, porque cuartos votados. Pero es la sostenibilidad sistémica. ¿Qué otras travesuras se cometen en esas? ¿Qué otras fechorías se cometen en esas encuestas? Porque todo el mundo conoce, por ejemplo, la que hace Aguilera, que hoy es presidente del Banco de Reservas de la República Dominicana. Se conoce la Greenberg, Gallup. Se conoce la Gallup. Ahora hay una división con la de RCC, entonces que Gallup tiene su propio, le vendió la división radial. Entonces se hacen unas encuestas por Facebook y por ahí entonces se va teniendo una idea de cómo va el panorama electoral de la República Dominicana. La que hace Noticias SIN a través de Bernardo Vega. De todas esas, o sea, ¿cuál es su opinión del manejo de las mismas? ¿Y qué hay detrás? O sea, ¿esas encuestas se pagan o las más prestigiosas no reciben dinero para favorecer a determinado candidato, a determinada corriente o partido político? Hay una encuestadora que tú no la mencionaste porque no es muy conocida, se llama Ideamec, que la dirige un señor que se llama Pelinio Robles, que trabajó en la Gallup y hace un tiempo él se fue. Él hace encuestadoras muy buenas. De hecho, las del 2020 y la del 2024, la que fue más certera, la que más se aproximó a los porcentajes que sacaron Luis, sí, Abel y Lionel. Y Lionel fue él. Ideamec se llama, la pueden buscar en los periódicos. Las encuestas son parte de la misma sostenibilidad sistémica. ¿Quién es Bernardo Vega? Un representante de sectores económicos. Aguilera, asesor primero de don José Rafael Abinader y después de Luis y estratega del PRM. Wilson Rodríguez, una vera del PRD que tiene mercadeo y cuantificaciones. La que menos cerca ha estado de partido político alguno es la Gallup. Después, la que usa el Diario Libre, eso es Ranieri. Tiene sus inclinaciones. Eso no significa que los resultados no vayan acorde con la realidad, pero la utilizan para generar impacto, normalmente haciéndola en un momento en que quieren favorecer a alguien. Porque cuando los políticos todos están en el piso, no hacen encuestas. Claro. No hacen encuestas. Porque entonces debilitan la sostenibilidad sistémica. Y los medios de comunicación están para eso, para sostener al gobierno de turno y a los partidos de oposición. ¿Y por qué esas encuestas, a pesar de que en la República Dominicana hay un movimiento que no va en la misma dirección que la política tradicional, no colocan, no sitúan a candidatos emergentes en su justa dimensión? ¿Qué está pasando? ¿Está la República Dominicana? Los emergentes son mediáticos. O sea, no hay una figura hoy día emergente como un Carlos Peña. No tiene simpatía electoral. La gente lo ve
lo oye, te dice es un buen muchacho, está diciendo mucha verdad, pero yo no voy a votar mi En voto. el caso de Roque Espaillat, que logró un posicionamiento increíble, desplazando incluso a partidos tradicionales, Todo eso es urbano. imponiéndose, no urbano, no, porque Sí, los resultados están ahí. Todo eso es urbano. Pero los resultados están ahí. O sea, ¿quién se esperaba que alguien que con un partido que no es el suyo haya tenido un resultado tan notable en las El pasadas sistema elecciones? genera disidencia y la disidencia se manifiesta por algún lugar. El problema es tú sostener la disidencia alrededor tuyo, porque entonces después aparezco yo predicando la misma disidencia y de los 500 votos que tú tienes te quito 150. Y en las elecciones siguientes, porque duran 4 años, y vuelve a aparecer otro, entonces por eso tuve que tenemos 40 partidos para evitar la disidencia emergente que no sea sistémica. Pero eso no es contraproducente con el discurso que vemos en la actualidad, de que los partidos políticos tradicionales están cerrando el paso a las candidaturas independientes. Claro que sí. Si ellos realmente tienen el dominio, del escenario. ¿De qué escenario? ¿Cuál es el miedo que tienen a las candidaturas emergentes? No, porque el sistema tiene una estructura que se llama poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y el poder legislativo se usa para la sostenibilidad tradicional de la democracia representativa. Tienes que, presumo que tú te lo has leído, si no búscatelo, hay un libro que escribió Federico Engel que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Eso fue diseñado así. Está bien, pero si tú dices, por ejemplo, que el posicionamiento tradicional y tú no ves una cabeza emergente, pero ¿por qué cerrar la puerta al emergente? Para que no vaya a surgir. Porque las condiciones en un momento tú evalúas y pueden estar dadas para que surja alguien. Entonces eso hay que pararlo. Pero ese alguien no pudiera estar cerca en el año 2028 y que se dé la sorpresa en la República Dominicana de que alguien... Eso hay que frenarlo. Que no es PRM, que no es PLD, que no es Fuerza del Pueblo, asuma la presidencia de la República Dominicana dado el hartazgo que tiene el pueblo. El que tenga disidencia sistémica lo liquidan políticamente o moralmente o económicamente, no importa cómo se llame. Pero ¿y qué vamos a hacer con el más del 50% de abstención? Eso es un indicio claro de que el pueblo dominicano está rechazando el modelo político tradicional. No, lo que pasa es que el dominicano aprendió que no tiene sentido votar porque no hay cara nueva. No, es porque los 4 presidentes que tenemos hacen exactamente lo mismo con algunos matices. Por ejemplo, el matiz de Luis Abinader es la persecución de la corrupción. Después, en cuanto a todas las políticas generales, educación, salud, transporte, medio ambiente, vivienda, empleo, es más o menos lo mismo. Es que no pueden hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa. Pero es que hay cosas que yo honestamente no entiendo. Porque si la gente no va a votar. Tú mandas. Y tú le dices que cerca de un 52% de abstención en la pasada elección. No, ahora mismo yo vi un estudio de sentimiento, ¿verdad? Ajá. Que tengo un 62% la indiferencia emocional. Pero es peor todavía. Sí, peor, claro que sí. Entonces, ¿podemos hablar de una democracia cuando la mitad del pueblo haga la democracia representativa? Pero es que está hecha con representación, ¿eh? Pero ok, pero si del 100% del electorado va la mitad a votar, y de esa mitad, entonces, para ser presidente, tú necesitas esa mitad. Tú estás gobernando prácticamente con menos de un 25% del voto duro de la población dominicana. Sí. Esa es la democracia representativa. Pues entonces no hay ninguna democracia, Delis. La hicieron, por eso le pusieron las palabras representativas. Tú tienes 32 senadores y 190 diputados que 4,5 millones votaron por ellos y representan eso hasta el mayo del 28. A partir de ahí tú lo recompones y le das más diputados a uno, más senadores a otro. O se lo quita a uno, se lo quita a todo, como le quitan al PRD en un momento y como ha ido perdiendo el PLD. ¿Tú no te acuerdas que el PLD tuvo 25, 28 senadores y el PRD también? Y ahora el PLD no tiene ni un senador y apenas tiene 14 diputados. Pero entonces el país se encuentra en una encrucijada maldita porque tiene que decidir siempre
por los mismos males. No hay salida hacia algo diferente. No, no hay, porque está hecho así. Si tú quieres otra vaina, vete para Irak, para Irán, para Israel. Eso es así. Y el sistema funciona exactamente igual. La mejor demostración de cómo se maniobra la administración representativa en este momento en el mundo entero, tú la tienes en España. Pero por ahí, por ejemplo, por ahí está un Ramfis Trujillo. Si Ramfis Trujillo eso es moda. tuvo un tú le haces mucho caso a la moda. Tuvo un momento, Moda. Ramfis, Moda. donde en donde quiera que se presentaba, Sí. en las redes sociales, Sí. era un torbellino. Moda. Todavía pesa sobre él el impedimento o él tiene oportunidad para el año 2028 de presentarse como candidato formal en esas elecciones. Ese impedimento también es legal y está hecho para que cuando surja alguien que no sea de avenencia y de aquiescencia de los factores que determinan quién debe ser, le ponen eso. O sea, que una regla que se aplica a según. Todo eso es diseñado así y eso no va a cambiar. Por ejemplo, Leonel Fernández no tiene una doble nacionalidad. No, no, no. Con Leonel hay mucho mito en eso del tiempo que vivió en Estados Unidos. El presidente Abinader no tiene una doble nacionalidad. Él pudiera tener el derecho, pero si nunca lo usó, entonces no se le puede endilgar eso. Porque su papá es de origen libanés y su mamá es española. Entonces él pudiera tener derecho a adquirir la cosa de España o la del Líbano. Pero si él nunca lo hizo, no se le puede endilgar. Porque si tú lo haces porque naciste, bueno, tú naciste por casualidad en un sitio. Como le pasó a Julito Así, nació en Venezuela. Pero si él nació aquí y decidió coger para España, buscar el papel de español, o para el Líbano buscar el papel, entonces eso hay que impedirlo. Eso le pasó a José Ignacio Paliza. Que él es español. Sí, que No puede aspirar nunca a la él presidencia salió a buscar el dominicana. papel, no, él la devolvió, pero de ninguna manera él tiene simpatía suficiente para ser diputado. Ahí él se fue a buscar su documento. Él la fue a buscar, sí, con la cosa de ascendencia. Sí. Y eso le pasó a ¿A cuál? una de esas mujeres de los medios que Luis la iba a poner de vicepresidente y cuando salían a averiguar que el 20 Sí. también era española. Ay, caramba. Y Ahí mismo. perdieron la vice. Bueno, Entonces, cuando David se negó a aceptar la vice, buscaron a Raquel Peña. Raquel, que viene siendo un hueso duro de roer. Tú como que tienes mucha ilusión en la cabeza. Dicen Seguro que ya se la indilgaron a David Collado para que, si en caso de que se elija en el 2028 en unas internas del PRM, sea ella también la vicepresidenta de la República. Ella es una buena compañera de boleta. Porque es bonita, es atractiva, es simpática, le cae bien a la gente y ya la gente la conoce. Y ella le funcionó Pero, muy bien oye, cuando nadie la conocía. Pero ¿qué funcionó? Porque, por ejemplo, en el gabinete económico, vimos en el gabinete de salud, vimos lo que pasó en Senasa. En medio ambiente, vimos lo que pasó en medio ambiente, porque todo el mundo sabe la debacle que hubo. Lo que tiene que ver cuando estaba la pandemia, se vieron episodios realmente espantosos, incluso hasta con la misma compra de la vacuna. Entonces, ¿cuál es la gerencia que se le atribuye a ella? Yo no ella? hablé de gerencia, yo de simpatía. Ah, ok, El simpatía. dominicano con lo que le coja. Ella le cae bien a la gente. Y no es que los grupos económicos de Santiago la imponen y si ella no está ahí, esos grupos porque económicos cuando la pusieron, no van a dejar que el PRM sea gobierno. Cuando la pusieron no tuvo participación ningún grupo económico de Santiago. Que no. No, Bueno, esta bebió agua el hombre de la pregunta. no es cierto. A ella no la ¿Usted pusieron. quiere decir que el grupo económico del Cibao no está detrás de ella? Ellos se pusieron detrás de ella después que ella es vicepresidenta buscando conveniencia. Ella en la estructura de negocios de Santiago no tenía ninguna participación entre los 12 o 15 más importantes. Ella no era parte de eso. Y hoy día es quien lleva la batuta. Ah, bueno, porque no está en el palacio y firma. ¿Pero tú crees que los santiagueros son pendejos? Sin aportarle nada al país. Nada, ¿verdad?
porque no hacen nada excepcional, porque hay zona franca en San Pedro, ¿verdad? Sí. Hay en Jaina Mosa, hay en Isabela, y hay zona franca en Santiago. ¿Cuál es la particularidad de Santiago? Ninguna. Pero hoy día son los que tienen al gobierno agarrado por la parte más débil. ¿Cuál parte débil? Bueno, no podemos decirlo en esta grabación, pero en el caso de ese grupo económico es quien exprime la mayor parte jugosa de lo que tiene que ver con las grandes contratas. No, lo que pasa es a infraestructura que tiene la República Dominicana y privilegios y demás. Aquí se puede mencionar nombres, eso no importa. Aquí hay 35 grandes empresas constructoras, ¿verdad? Una más grande que otra. Y de esas 35 hay 7, quizá 10, que son las más grandes. Tú tienes a López, tienes a Manuel Estrella, tienes a Malespín, tienes a un señor apellido Reyes de las asfaltadoras, tienes a Mícalo Bermúdez, tienes un apellido Cabrera. Se me pudiera quedar otra por ahí. Pero son los que en el histórico vienen de ser muy viejos, como Malespín y López y Modesto, que yo no tan grande como era antes, y los que vinieron desarrollándose, como Manuel Estrella, Cabrera, Mícalo Bermúdez, en los últimos 25 años, diríamos, le sirven a los mismos gobiernos. ¿Cuál fue la genialidad de Manuel Estrella? Que creo que es el más grande ahora, que él se dio cuenta la escasez de equipos que había en República Dominicana y la tendencia a la fabricación con metales, y fue el primero que puso una gran industria de metal, y el primero que en vez de estar alquilando equipo, compró equipo. Y después cuando vio que consumía mucho en cemento, dijo, ven acá, pero también voy a poner hay que buscar, aquí cabe otra cementera. Y puso una cementera. Pero Manuel Estrella no es solo. Él logró la confianza de una empresariado emergente santiaguero y algún poco de los tradicionales que han confiado en él. Y ha ido bien porque el tipo cumple. Simple. Por ahí entonces le ha ido mejor. Sí. Y él es que agrupa ese poderío económico del Cibao. No. ¿A quién hay que besarle la mano ahí en Santiago? En Santiago. Ahora mismo individualmente no hay nadie que tenga la hegemonía individual. ¿Y los Ochoa? No, porque los Ochoa cometieron un error. Que cuando el viejo se murió, el viejo tenía una mecánica tradicional del negocio que fiaba de boca. Ah, caramba. Sí, entonces ellos rompieron. Se pusieron en la modernidad, la gerencia. Yo recuerdo que cuando el viejo se murió, de Haití le debían como 40, 50, 60 millones de pesos. Y era una libreta que lo estaba. Ay, Dios. Cuando los muchachos entraron, y esto, que la gente comienza a venir. Te debo 2 millones, te pago 1,5, me llevo otro 1,5 millones. Y entonces un círculo, sí. Los muchachos quitaron eso y perdieron el mercado haitiano. Ah, caramba. Que era de ellos en un 90%. Entonces después solo hizo un poco la ferretería americana. Y después hay gente que trae, en el caso de la varilla, la traen de Turquía. Y ya traen barcos específicamente para Haití. Y las cementeras se dieron cuenta que había que fiar. Y ahí se acabó el negocio. Sí, eso disminuyó la presencia de ellos en el mercado haitiano. Que es muy bueno, porque Haití ahora mismo en 90, 95% depende de del tránsito dominicano. Aquí los empresarios, tanto haitianos como dominicanos, trabajan para un mercado de más de 20 millones de personas. Y deberían estar más cerca en el caso del empresariado. Pero están unificados. No hay consorcio empresarial insular, que debería haberlo. Pero los grandes capitales de Haití están invertidos en la República Dominicana. No tanto como se dice. Aquí hay mucha fábula. Sí, mucha fábula. Con los billones. Eso es demasiado fábula ahí. ¿Cómo que fábula? Sí. Pero controlaban el mercado energético de la República Dominicana. Ellos tenían la gasolina y la vendieron. Pero hay más. Los hijos también heredaron parte de esos negocios. Sí, pero esa gente tiene una inversión extranjera muy importante. Porque el viejo Villó
Es el cónsul de Israel, como desde 1971 en Haití. Sí. Él Pero ya él está ya de muy avanzada tiene edad. 90 años, 92, 90. Dicen que tiene Alzheimer ya. Yo sé que ya él está retirado hace mucho. Y hay un hijo que se llama Rubén, que es el que dirige eso. Reuben, sí. Él es que está al frente. Sí, es normal. De esos negocios. El panorama político del 2028 se vio en una fotografía, en un video que coincidieron en la Universidad del Caribe, el presidente Abinader y Leonel Fernández, y se ve como entonces después va el presidente Abinader y como que le sube la mano a Leonel Fernández, y muchos asumieron que esa ya era una señal de alianza y que ya a partir de ese momento entonces le estaba entregando el poder y devolviéndole el favor, porque si no es con esa división del PLD, hoy día el PRM no habría sido Volvemos gobierno. a lo mismo, es la sostenibilidad sistémica. ¿Tú te acuerdas en la campaña del 24 que hubo un evento en el Hotel Embajador, si mal no recuerdo, que había unos invitados internacionales y hay uno que dijo, aquí está el jefe del gobierno y el jefe de la oposición? Y eran Leonel y Luis. Ahora fueron a un evento y pasó lo mismo. Los cuatro se reunieron para el tema haitiano, fueron a la Fuerza Armada, Ministerio de Defensa, que ahí está Onofre, que hace un buen trabajo. Después fueron al Centro de Estudio, qué sé yo qué, al CES, que se llama. Hicieron otro aguaje, 25. Consejo Económico y Social. Sí, hicieron un paquete mesa. Y cuando yo veo lo que está en la mesa, ninguno decide nada. Ninguno decide nada. O sea, eso fue un camuflaje, un simulacro. No, un simulacro, no. Es una operatividad sistémica que ustedes tienen que aprendérsela para que puedan sobrevivir en el tiempo. Y eso no perjudica a nadie. Entonces ya está definido el 2028. Bueno, yo creo que aquí hay dos candidatos presidenciales fuertes. Que si a mí me ponen a elegir en el PRM, yo pongo a David Collado. Si me pongo a elegir en la Fuerza del Pueblo y la oposición, yo pongo a Omar Fernández. ¿A Omar Fernández? Sí, claro que sí. ¿Qué cualidades tiene Omar A Fernández? mí no me importa. Es el que me gusta. ¿Qué cualidad del coño? Tú averiguaste la cualidad que tenía Lionel en el 96, cuando Juan Boy se puso de un lado y Gallagher del otro. Cuando armaron el Frente Patriota. Cuando fueron a buscar a Hipólito, porque se murió Peña, tú averiguaste cualidades. Cuando fueron a buscar a don Antonio Guzmán, tú estabas muy joven o no había nacido, a Santiago, que se la ofrecieron a don Eduardo León y dijo, yo, presidente, pero ustedes sacan eso. Y se lo ofrecieron a don Ramón Báez Romano y también se negó, que en paz descansen los dos. Y uno de ellos dijo, pero ahí está don Antonio Guzmán, que fue secretario de Agricultura, y buscan a Guzmán. Pusieron a Guzmán y nos dimos cuenta cómo hablaba Guzmán. Y que era lengua mucha cuando dijo mi gobierno el 16 de agosto del 78. Tú estás loco. Después buscaron a Salvador Ore Blanco y lo pusieron, un abogado prestigioso de Santiago, pero nadie lo conocía. Y se inventaron una vaina de mano limpia y ¿qué pusieron? Pero va a dejar la ¿Y tú sabes lo que pasó con todos esos inventos? ¿Tú sabes por qué estos tipos son presidentes? Porque Balaguer se murió. Si no, no hubieran llegado a la presidencia nunca, ninguno. Ni Luis, ni Hipólito, ni Danilo, ni Lionel. Ninguno hubiera llegado. Si la gente durara 150 años, Balaguer fuera el presidente de este país. Porque ¿cuál es la diferencia entre esos cuatro? Los matices. El matiz moral de Luis Abinader, que él lo dijo ahora en la rendición de cuentas, cuando él hizo referencia a su papá. Tengo un compromiso mío con mi papá y con Dios. Y no sé si tú te diste cuenta que él miró hacia el cielo cuando mencionó al papá. Luis tiene un problema que no tiene solución. ¿Cuál es ese problema? Que el papá le dijo a él, en una ocasión yo estando presente, le dijo, yo lo que te voy a decir, mi hijo, si tú llegas a ser presidente un día, yo no te voy a decir que no van a robar, pero al que roba tú tienes que meterlo preso, no importa quién sea. Por eso Luis insiste en decir que tiene amigos, pero no tiene cómplices. Él no puede defraudar la memoria de su papá. Está obligado. Y no importa quién sea.
Después que la justicia condene o no condene, pero él tiene que cumplir su parte, obligado. ¿Pero qué condena tenemos de corrupción en la Ah, República? pero te digo, ya eso es otra cosa. Porque una cosa es que se cometa, otra cosa es que se diga y otra cosa es que Él se está haga. haciendo su parte. Él hizo su parte. Mándelo para la justicia y están presos. Que lo suelten. Le dan unos cuartos a un juez. O la acusación es débil para presentar la prueba. En vez de 10 años, 3 años, el sistema diseñó para que si tú te llevas 1.000 millones y sueltas una parte, también te suelten, porque también es así, que todo está hecho así, José. Lo que tú tengas en tu cabeza, sácatelo, porque no vas a crecer en el tiempo. Te vas a consumir pensando una cosa diferente a la que es. Pero un detalle. ¿Dejará pasar la cúpula de la Fuerza del Pueblo a Omar Fernández? Oh, que pierdan. A mí no me importa que pierdan. Si ellos no entienden que cada vez que se hace una encuesta, Omar tiene 50 y Leonel 30. Se han hecho mediciones. Si los dos candidatos fueran Omar Fernández y Leonel Fernández, Omar 53, no baja de ahí. O sea, suponte que Omar tenga una posición partidaria y Leonel en otra. Pero se ha Le lleva escuchado, 20, 25, 30 puntos. pero se ha escuchado ya dentro de algunos sectores vinculados a la Fuerza del Pueblo que es un hecho que el candidato será Leonel Fernández. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Leonel no le ha dicho eso a nadie. Cuando venga alguno aquí, tú le dices que eso es mentira. Leonel no ha dicho el candidato soy yo. Al contrario, acuérdate que el juego que ellos hicieron con unos zapatos es para ir a todos esos viejos podridos hediondoamiados que están ahí en la fuerza, para que vayan entendiendo la posibilidad de que Omar podría ser el candidato. El futuro del PLD. Danilo Medina. ¿Qué futuro? ¿El futuro? ¿Qué futuro? O sea, no tiene ninguna posibilidad el Partido de la Liberación Dominicana. No. No tiene la llave, como se ha dicho, que Danilo Medina desde ahora, como dijo, no hay ninguna clase de alianza. No tiene la llave Danilo Medina para decir quién se queda, quién pasa. Ahora que entonces está desempolvando a Gonzalo Castillo para que salga al ruedo político. No, Gonzalo es una carta electoral inteligente del PLD, porque genera simpatía y puede lograr mantener 10, 12, 18%. No le quita a Leonel, pero lo frena. Gonzalo frena a Leonel. El derrame que había del PLD para la fuerza se detiene por un tiempo. Ahora, ¿qué tanto puede crecer Gonzalo con relación a Leonel? ¿Qué tanto se puede recomponer el PLD y la fuerza localmente, ¿verdad? Para regidores, vocales, directores de distritos, síndicos, senadores y diputados, porque a fin de cuentas el ejército de tierra es el que hace el trabajo político electoral. ¿Cuál es el problema de esos dos partidos? Que todos están llenos de un grupo de viejos hediondoamiados. Y que en el PLD, que ha logrado Danilo meter un grupo de muchachos jóvenes, ni los papás simpatizan electoralmente por ellos. Qué lío. Porque el PLD cometió un error o una decisión de que los hijos de los PLDistas no son políticos ninguno. No hubo relevo generacional en el partido. No hay. Ni en los pueblos ni en la cúpula. Búscame uno de la cúpula del PLD que sea hijo de Euclides. Sí. El de Felucho, lo que es un técnico, anda privando en político. Busca uno de Monchi, diputadito de Santiago. Búscale los de Vidó Medina, los de Lidio Cadé, los de Doña Ligia. Te estoy hablando de los viejos, los de Rafaelito Alburquerque. Es que se hicieron muy ricos. Los de Danilo. Hay un solo heredero en la política del jubochismo que se llama Omar Fernández, no hay más. Es una realidad y por eso genera esa simpatía, porque hay un sentimiento y una emoción verde y morada, ¿verdad? Sí. Que anda buscando a alguien. Pero dicen que, por ejemplo, si fuese Omar el candidato, el PLD tendría mucho menos fricción que si lo es Leonel Fernández. No es el PLD como una decisión orgánica. Es que la herencia político-partidaria ven a Omar en un descendiente. Lo mismo que pasó en el PRM.
Todos son descendientes. Ahí nadie un mérito. En el PRD, en la cúpula, ¿verdad? Sí. Con mérito propio. Déjame ver si llego a 5. Arroyo, que es un político propio. Nelson Arroyo. Fulcar. Deligne. Ulises Rodríguez. Roberto Salcedo. Robertico hereda a su papá, aunque sea en otro partido. Pero es un heredero del padre. Sí. Aunque sea en otro partido, es un heredero. Sí. Pues esa es la realidad de la política dominicana. Lo otro es ilusión y un grupo de pendejos en programas de radio y televisión que cobran para decirle otra cosa a la gente. Pero la gente se dio cuenta y por eso hay entre un 55 y un 62% que no le importa quién sea el presidente. No le importa. Puede cambiar, Santiago Matías, la realidad de la política en el 2028 si convoca a la juventud a que vote masivamente. Porque a todo esto la juventud ha estado alejada de las decisiones importantes. A eso hay que darle tiempo, ¿verdad? Si el esquema de producción que él tiene lo puede transformar en simpatía electoral hacia alguien o motivar a gente que está indiferente, que porque lo ve todos los días y me mandó a votar por fulano. Pero él ni es Juan Bosch ni es Balaguer. No te equivoques con esa vaina. Ni es Peña Gómez, ni es Jacobo, ni es Trujillo. O sea, que esa influencia que él tiene no la puede extrapolar pudiera, a determinado candidato o determinada candidata. Eso hay que darle tiempo, a ver si o a una corriente política. A ver si él se va por donde el pueblo está pensando, porque aquí nadie vota por ti porque otro diga, porque el otro... O sea, que él tiene, usted le recomendaría a él que vaya creando o formando una ideología, una orientación para que así el público le compre un discurso y en el momento oportuno él pueda traspasar esa fuerza hacia la persona más idónea o que vaya acorde con lo que él quiere. No, yo te voy a decir lo que yo haría, ¿verdad? Sí, si yo si tuviera usted fuera de Santiago Matías Lofo. Eso es cuarto. Que le saque cuarto al que más le dé y que reparta la mitad. Porque cuando la gente se va a dar cuenta, ¿cuánto le dieron a los Fokker? 10 millones de dólares. Wow. Pero él está pidiendo aquí un futuro todos los días. Vote por los Pegueros, pero aquí no ha llegado nada. Yo voy a votar por los Pegueros. Aquí se apoya de gratis, a nadie. Que pida sus 10 millones de dólares. Que reparta 5 y que se quede con 5. Eso es lo que él tiene que hacer. Si no, se va a pasar la vida cogiendo views en YouTube para ganarse, le va bien, porque él produce mucho. A ustedes a todos les está yendo bien con las reproducciones de YouTube, pero para juntar millones juntos, ¿verdad? Sí, es difícil. O hay que sacárselo a los políticos. Atención, Santiago Matías. Oh, pero claro que sí. ¿Tú no ves que él andaba mucho chuleando a Carolina? Sí. ¿Qué tiempo hace que tú no lo ves chuleando a Carolina? Hace tiempo que no. Porque es muy tacaña. Que no cae. No es caña, es tacaña. Porque como ella no tiene dinero que le llega o lo haya producido del Estado, hay que entender la posición de ella también. Ella nos roba. No, ni hay empresarios soltándole cuarto. Aquí nada más hay 2 candidatos a los que los empresariados le dando. ¿Cuáles son? Omar y David. Eso no hayan que hacer con los cuartos. Porque los ricos no son pendejos, José. Quieren reeditar su sistema. Y la reedición del sistema es con gente joven que tenga la menor posible de objeciones. Eso de que no tiene experiencia, que no sabe lo que va a hacer. Cuando inventaron el Estado, nadie sabía lo que había que hacer. Lo que hicimos fue repartir los intereses. Y no pesa el hecho de que el gobierno del PRM haya tenido tantos tropiezos, tantas dificultades, tantos escándalos, tanta tragedia, tantos problemas con la administración de la cosa pública. Claro que sí. El deterioro de los servicios, que ahora que aparentemente algunos se van a estabilizar. Sí. Todo eso no tiene un peso.
Sí. La población dominicana no tiene un hartazgo que diga, bueno, ya después que ya yo viví todo esto, Pero que me dieron... ¿cuál es la población dominicana? ¿La que tú tienes en la cabeza? Pero no, la que tomó, por ejemplo, los dos apagones. Los dos apagones nacionales en menos de 3 meses. Sí. Esa población, la que vio que, por ejemplo, que un metro, haciendo menos de 9 kilómetros, duraron haciéndolo casi 6 años haciéndose ese metro. Pero ya está hecho y ya hay luz. Eso se fue. ¿Tú te acuerdas del apagón del aeropuerto? Varios apagones, ¿Quién no uno, habla de sino eso? varios. ¿Quién habla de eso? Nadie. Eso se fue. Dice... Del colapso de la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde murieron esas familias allí aplastadas. De la explosión de San Cristóbal. De lo de Jet Set, que aunque no sea algo del gobierno, la gente entiende que no hubo inspecciones, que no se dieron. Termina el día que hay una condena. Después eso se acabó ahí mismo. Dice Francesco Torrealba, un psicólogo estudioso de la psicología humana español, que es consejero del Papa. Dice: el pasado es pétreo, no tiene utilidad presente. O sea, que al pueblo no le importa. El pasado no. Ni a ti tampoco. Lo que pasa es que tú vives de eso, de hablar pendejaque. Tú tienes que mantener la memoria de los otros pendejos que te ven. La vaina de Yexé, de la 27. No, por eso no, porque hay un reclamo social evidente y nosotros estamos acompañando al pueblo en esas etapas. El pueblo, el día que se pone en una fila, no le importa lo que tú pienses. Es su simpatía electoral o su quinientón y su picapollo que le dieron. O sea, hay unos votantes cautivos que son los dirigentes de los partidos, los simpatizantes. Los que están nombrados en el gobierno, la masa que no quiere perder su empleo. Sí, hay una masa X, que incluso gente que no tiene empleo, que es lo que le gusta. Hay gente que dice aquí que no han vuelto a votar después que Balaguer se murió. Y no votan. Sí. Entonces, esa simpatía espontánea que la tuvieron Luis, Hipólito, Danilo y Leonel, los 4 presidentes en el mismo país, ninguno se parece y los 4 hablando cosas diferentes. Es el presente, la gente con lo que le coja. Pero por eso no, ¿por qué sale el PLD? Porque de ser así todavía el PLD fuera gobierno. No, el PLD fuera salió, gobierno. No, el todavía PLD. Estuviéramos perfilando al PLD por 40 años en el poder. Tiene que volver a estudiar lo que tú dejaste de estudiar por estar hablando pendeja. Se llama la dialéctica de Carlos Marx. Llegó un momento en que había un espacio político que era insuficiente para 2 cabezas. Y se produjo la división. Se produjo con Balaguer y Augusto Lora en el 70. Se produjo con Fernando y Balaguer. Se produjo con Peña y Juan Bosch, con Jacobo y Peña, y ahora con Leonel y Danilo, y hace un tiempito con Hipólito y Miguel Vargas. Es la repetición de la historia. Y no se puede dar esa división interna ahora en el PRM en caso de que la corriente de Hipólito Mejía no salga favorecida. Que se jodan, ese es problema tuyo. Que venga Leonel o que venga Omar, ¿qué te importa a ti? Si ellos no entienden, ¿verdad?, que la sociedad le está dando un chance de entendimiento y no se entienden, que se jodan. No va a pasar nada. No tuvo Trujillo 31, Balaguer 22, y Leonel 12, y Hipólito 4, y Danilo 8, y Luis lleva 8, y ya están los 4 vivos, ¿verdad?, haciendo connivencia sistémica en lo que le conviene, como lo demostraron con el tema haitiano. Ahora mandaron a quitar la cosa de los candidatos independientes. Y cada vez que ella hace un préstamo, cogen el préstamo y levantan la mano. ¿Tú sabes por qué? Porque tienen la perspectiva, Leonel o su hijo, de volver, y va a necesitar, si vuelve, los 10, 15 o 20 senadores que pudiera tener el PRM. Simple. ¿Usted recuerda una vez? Ahora, ¿qué pasó con las divisiones? Que no puede haber 2 gallos en un mismo rejón. ¿Usted recuerda una vez en el 2004 que cuando Hipólito le pasó por arriba al PRD, estaba prometiendo y llegó a entregar unas motocicletas y unos motores? Sí. Y le dijeron sí, los políticos le dijeron sí,
cojan los motores y como quiera voten en contra. A Hipólito lo obligaron. A Hipólito lo obligaron ahí a la reelección. ¿Quién lo obligó? Varias cosas, pero entre ellos, entre una de las cosas fue el pleito con Ramoncito Báez. Ellos, gente que se quería y que te había pasado la vida junta, tuvieron un pulseo. Sí. Y ellos, si ven este programa, saben lo que yo estoy diciendo, porque yo estaba ahí en ese pulseo. ¿Y usted estaba presente? Claro que sí. Cuando le dijeron la palabra lapidaria de si tú me metes preso, yo te tumbo el gobierno. No. Esa reunión que fue en la casa de Leonel, ¿verdad? Cuando tuvieron esa disputa. Primero se iba a hacer en la casa de Fran Cabral. Te voy a revelar un dato aquí. Está vivo Fran Cabral. Está vivo Leonel Fernández. Está vivo Ramoncito. Y está vivo Hipólito y estoy yo. Y Leonel y ellos saben lo que yo voy a decir. Esa reunión primero la armamos Fran Cabral y yo. Fran un día me dice, Deli, ¿qué tú crees que si juntamos a Leonel y a Hipólito? Digo que yo creo, no, ellos tienen que juntarse. Porque Hipólito está a punto de perder las elecciones y de alguna manera él tiene que entenderse con Leonel. La reunión primero se iba a hacer en la casa de Fran Cabral. Era Hipólito el presidente. Leonel llegó primero y cuando Hipólito iba para allá, llamó. Y Fran Cabral llamó a Hipólito. Presidente Mejía, ya el presidente Fernández está aquí. Hipólito preguntó, ¿quiénes están ahí? Y mencionó un nombre que yo no lo voy a decir aquí para no agraviarlo. Está bien. Hipólito dijo, esa reunión no va, yo no me junto con ladrón. Ahí. El día que tú entrevistas a Hipólito, pregúntaselo, o a Leonel. Se abortó la reunión, que era un día por la mañana, a las 10 de la mañana. Entonces después, coño, qué vaina. Se rearma la reunión y para ayudar a Ramoncito, se hace la reunión, se diseña en el apartamento de Ramoncito Báez Figueroa. Estoy mencionando nombres. Yo los otros días le dije a Hipólito, coño Hipólito, tú y yo hemos hecho mucha vaina juntas, tenemos que comenzar a decir algo. Tú deberías escribir, le digo yo, y me dice, tú estás loco, tú sabes la vaina que yo he hecho. Digo, pero, digo, déjame yo decir algunas cosas de las que no perjudican a nadie, porque son relatos. Sí. Me dice, di lo que te dé tu gana, y el día que tú digas una vaina que no me convenga, yo voy a decir que no, tú te lo inventaste. Por eso mencioné los nombres de todos los que participamos en eso. ¿Y qué pasó en esa reunión? Vino esa malcreencia. Ramoncito muy agraviado porque no se daba cuenta que había ya que salir del banco. Hipólito muy molesto porque creía que Ramoncito se le había entregado a Leonel. Sí. Y vino esa malquerencia que es de dominio público ya. Fue una incomprensión. Y eso definió el futuro del país y de ellos dos. Porque no, entonces ahí después el banco entró en el colapso y hubo que rescatarlo. Y los dominicanos pagamos los platos rotos superiores a 55 mil millones de pesos. El banco, y te voy a hacer otra revelación, porque ya los dos bancos no existen. El colapso del Baninter fue, o sea, la desaparición, y no la conversión en otro banco fue por... ¿Cómo que te voy a decir la vaina? Había un pacto ya. Para una fusión. Sí, con el Banco de los Vicini. De la Escocia. No, el otro, el que desapareció. Ah, ya. Eso estaba establecido. Y estoy mencionando nombres. Lo sabe Ramoncito, lo sabe Juan, lo sabe Felipe, lo sabe Juan José Arteaga.
Y lo sabe Malcún, que está vivo, que era el gobernador del ¿Por Banco qué no se Central. da la fusión? Por una vaina que se hizo y que yo la hablé y no me estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo. No había cómo justificar que un banco pequeño comprara un grande. Mm. No había cómo justificarlo. No tenía capital suficiente. Iba a haber unas inyecciones. Había primero que poner grande el banco chiquito, para entonces poder comprar el banco grande. Claro. Eso fue lo que Por pasó. eso no se dio. Por eso no se dio. Y sobre la Yo fábula. dije en un programa que como el peje chiquito va a comer al grande. Que yo tenía Y sobre esa fábula de esa tarjeta con la que se compraba de todo. Y no, eso no fue viajaba. fábula, eso fue real. ¿Eso fue real? Sí, claro que sí. De yates, vida de lujo. Todo eso es real. Ramoncito está ahí. Usted lo pudiera traer un día aquí a él para que él haga. Ramoncito no quiere hablar. Pero él habló el otro día en CDN. No, él habló porque no le habían borrado la deuda que se cobraron con el banco. Y después que él habló, le cumplieron. Claro, porque era que no estaba anotado en la sentencia que las deudas que se le atribuyeran a él se pagaban con el banco porque él era el dueño inmensamente mayoritario del banco. O sea, que ya no tiene deuda. No, claro que no. Después que él dio ese grito. Hay dos cosas. ¿Y qué pasó con las empresas? Ahí pasaron dos cosas. Con la que él estaba en disputa. Ahí pasaron dos cosas, ¿verdad? No le pusieron en el acta las propiedades del capital accionario que el señor tiene en el banco tal, pasan a cubrir tal y tal y tal cosa. Ah, ok. Y la otra parte que se estableció en la sentencia y que no se ha cumplido porque no conviene es que a él le ordena la sentencia 4 o 5 conferencias sobre el colapso de Banintec. Mm. Y entonces un día Domínguez Brito, te estoy mencionando el nombre, Domínguez Brito lo mandó a buscar. Pero aquí hay una parte de la sentencia que tú no has cumplido. ¿Cuál es? O la que tiene que ver con las conferencias que usted tiene que dar en universidades. Oye, eso. Claro. Y Ramoncito le dice a Domingo, pero tú te estás volviendo loco. No, que tiene que cumplir. Pero si yo cumplo con eso, vamos a tener otra crisis bancaria. Usted está loco. Porque yo voy a tener que decir todo lo que yo sé y todo lo que se hizo. Sí. ¿Y por qué me quebraron mi banco? O sea, y Danilo, Domínguez Brito se lo dijo a Danilo. Y Danilo mandó a buscar a Ramoncito. Y Ramoncito fue al Palacio Nacional y le explicó a Danilo la inconveniencia de hacer la historia pública de Banintec. Y eso se quedó ahí. Cuando tú seas presidente o el cobrador o Ramfi, manden a buscar a Ramoncito y desbaraten el país para que diga las conferencias. No, y que me dé y ojalá pueda dar una conferencia. Es muy difícil porque él no tiene nada que él decir. pueda hablar de esa comisión liquidadora, de quiénes se quedaron, Porque quiénes pagaron, quiénes no pagaron. Lo que tiene que hablar Ramoncito daña el sistema financiero dominicano. No puede hablar. Esa es mi opinión. Y mi convicción por la O sea, que ni siquiera deje un libro ya él en sus últimas, ya que diga. Pero ¿para qué tú vas a escribir para dañar? ¿Cómo para dañar? Pero es decir la realidad. No, pero la realidad daña. Simple. La realidad daña. No se puede hacer. Pero wow. Pero hay muchas historias. Demasiadas. Estas te están saliendo gratis, la próxima tienes que pagarme. Yo no voy a trabajar de lado tampoco. Y los calendarios de las megadivas también se pagaban con ese dinero de Banintec. Eso era un desastre. Ramoncito era muy generoso, excesivamente generoso. Lo ordeñaban. Era que el banco daba para relaciones públicas de ese tipo. De esos eventos donde se traía a Luis Miguel, por ejemplo. Y eso el banco lo producía. El colapso de Banintec no vino por eso era Angelito. Sí. Fue por una guerra empresarial.
Qué lío. Sí, una guerra empresarial. Que pagamos nosotros. Porque usted recuerda que en una oportunidad del Está Hipólito de complaciente diciendo, la ley decía que nada más hasta 500,000 pesos y él le pagó a todo el mundo. Pero es que también haciendo eso, él se cuidaba a él, porque una persona que pierda 100, 200, 20, 30, 40 millones de pesos, sabiendo que hubo un mal manejo hasta político de la situación, no es verdad que se iba a quedar tranquilo, no iba a tener tranquilidad nunca. Pero fue por más ambicioso que llevar su cuarto para los Baninter, lo que daba mucho interés. Sólido como Baninter. Sí, Baninter entonces el banco que te daba el 3, Baninter te daba el 7. ¿Dónde tú lo vas a llevar? El plazo fijo. La avaricia rompe el saco. A un 7 mensual. La avaricia rompe el saco. No anual, eso es la avaricia rompe el saco. Eso fue lo que pasó ahí. Wow. Después hay 2 o 3 gente que por confianza en Ramoncito dieron su dinero. El caso de Guaroa, que fue al final. Sí. Le dio 12, 18 millones de dólares. Wow. La historia más interesante es la del papá de de Ramoncito, don Ramón, y de su mamá. ¿Qué pasó? De eso yo tengo que hablar con Ramoncito, a ver si yo la hago. Pregúntele a ver. A ver si yo la hago, porque esa la viví yo. Pero también apareció. Cuando él fue a pedirle los cuartos al papá, ¿verdad? Pero también ahí hubo mucha gente que le debía. Y que Banco del Progreso, que llamaba el de los bichines. No, pero no. ¿Era Banco del Progreso? No, pero hubo mucha gente, incluso ligada a los medios de comunicación de la República Dominicana, que le debía, y otros que aparecieron con más hasta de 20 millones de dólares que tú no sabías de dónde ese iba a producir 20 millones de dólares. No, 10 millones eran. Y hubo otro que apareció con 20. No, con 10. Y hubo uno que nunca pagó y quiere hablar todos los días en los medios de comunicación. Es que no, pero hubo una operación de 10 millones de dólares. Que eso es muy complicado porque Hipólito hizo mucho disparate. Banco del Progreso era el Banco de los Bichines, que era un banquito. Que después procesaron a una gente ahí por la dificultad que tuvo. Es que lo de los 10 millones de dólares, es una historia muy larga, que tiene que dejar para otra ocasión. Vamos a hacer mira, después. Cuando hay que mencionar nombres, ¿verdad? Hay que tener mucha precaución. No, ya sé que te sometes. Por la reputación familiar. Difamación, injuria. Sí, no, por la reputación familiar. Y ahora termina uno preso por decir las cosas como son. A mí nunca nadie me ha desmentido. Porque yo no digo nada que no tenga prueba, ni sin mencionar nombres que van a tener que ir a ratificar lo que yo dije. Claro. Pero vamos a tener que hacer una historia. Yo tuve una historia con Rafael Camelo, ¿verdad? Era superintendente de banco. Cuando yo hablé de la crisis de Baninter, de la participación de algunos bancos y de lo que eso pudiera implicar. Y Camilo me llamó, el DAGE. Déjale que pase por aquí. Coge para allá, dime. ¿Subiste el programa que tú hiciste? Sí. Yo sé, aquí vinieron una gente del sector. Ajá, ¿y a qué? No, que si yo puedo parar eso. Pararlo no hay problema. Y yo puedo decir, tú puedes hacer una aclaración. No, yo no voy a aclarar nada. Porque todo lo que yo dije era verdad. Y tú lo sabes. Tú puedes hacer el favor y no volver a hablar del tema. Eso no es problema. Si daña el sistema, porque ya Baninter se está dañado. Si lo que yo pueda hablar de las implicaciones bancarias daña a los otros, ¿para qué yo lo voy a hacer? Claro, es cierto. Y Rafael Camilo me preguntó a mí, ¿qué tú quieres? Estoy mencionando nombres, porque él está ahí en su oficina. Le digo, tú estás loco, ¿qué es lo que tú me vas a decir a mí que yo quiero? Si daña el sistema, yo no tengo por qué seguir. Y ahí paró todo. Me fui para New Jersey, tuve 45 días. Y se enfrió todo. Se enfrió todo eso y pasó a la historia. Y ahora por primera vez yo hablo de eso. Porque hay cosas que uno no la puede decir porque hay detalles que no se pueden hablar. Claro. Pero todo lo de las tarjetas es cierto. Mi madre.
Y están ahí los beneficiarios y los usuarios. Y los vouchers. La copia de los vouchers. Los beneficiarios y los usuarios están ahí. ¿Cuántas tarjetas de esas habían en la calle? Yo sé de 2. ¿De cuáles dos? No, las 2 que se mencionaron mucho. usted casi no sabe. Yo sé de 2. De ahí para allá no te puedo decir más de particularidades. Que no sean la chelcha de que usted llegó hasta el sitio así donde de que darle un carro a fulano, para ayudar a alguien para su casa. Eso era sentadito. Eso era sentado. Wow. Porque la gente no tiene idea del tamaño de Van Inter. Idea no tiene. De tan grande que era. Sí. Pero vamos a hacer una segunda parte de esa para que el público la pueda valorar. Claro que sí. Hay muchas cosas que se puedan hablar. Sí, no hay la historia de Aerodón. También. Aquí hay muchos capitales que el pueblo debe entender cómo se organizaron, cómo crecieron, cómo se desarrollaron. De esas empresas también que después se quedaron en la comisión liquidadora, que nadie pagó un peso por ella y que hoy día son grandes emporios económicos de la República Dominicana. No, eso déjalo así. Lo dejamos así. Pero claro, eso es el sistema, muchacho. Pero hay que contar la historia. No conviene. ¿Por qué? Ay, ¿por qué tú crees que se suicidó? Mado, ¿cómo se llama? Maddox. Bernard, ¿cuál? Mado, el de los 55 mil millones de dólares en un esquema Ponzi en Estados Unidos. Sí. Que se suicidó en la cárcel, ¿verdad? Y se suicidó ahora el de la cuerería de los ricos del mundo. Jeffrey Epstein. Sí, y antes tuvo la de Maddox. Lo murieron. Y antes tuvo Maddox, que también se murió. Bernard Madoff. Sí, que con 55 mil millones, porque no convenía. Ya murió. de la cuerería y la chulería de los ricos, ya se sacó lo que se podía sacar. Lo murieron. Y se sigue para adelante. Y los dos murieron en la misma circunstancia, en la cárcel. Sí. Lo murieron, como dicen. Sí, porque hay cosas que los muchachos se pasan en el sistema y que entonces después hay que corregirlas. El mismo sistema los recicla. Claro que sí. Y los liquida, al que pueda poner en peligro el sistema. Eso es normal. Qué barbaridad es. Pero vamos a tener que dejar la segunda parte. Vamos a dejarlo. ¿Cómo que barbaridad en eso que tú vives en este sistema? Sí, pero es una barbaridad. ¿Por qué? Sí, porque es que el pueblo que paga los platos rotos. ¿De qué tú vives? No te creas tu imaginación. El pueblo paga los platos rotos de todas esas decisiones. El pueblo. Y todo lo que le dan al pueblo. ¿Qué le dan? Tormento, impuestos, apagones, combustible caro, malos servicios de salud, decadente servicio público. El pueblo paga los platos rotos. El pueblo. Claro. Eso lo paga el Estado. No, el pueblo, porque el Estado se sostiene con los impuestos que nosotros pagamos. El Estado se mantiene con 7 pesos que tú das. No. Con todo lo que nosotros pagamos. ¿Qué es lo que ustedes pagan? 7 pesos. Aquí pagan los industriales. El pueblo no paga nada. Sí, el pueblo paga. ¿Qué es lo que paga el pueblo? Un empleado de 50 mil pesos, de 30 mil pesos, de 15 mil pesos. Todo lo que te sacan de la costilla por el consumo. Y todo lo que te dan. Y todo lo que te dan. No. Por 7 millones de SENASA. Con hospitales gratis, medicina también. No, el Estado no da. ¿Y quién? Da, el Estado retribuye de lo que le saca al pueblo. Pero para eso que tú votas el 16 de mayo. Pero no da. Y pone, ¿para qué tú vete para Cuba? Que ahí dan todo. No. Vete para Cuba. Tú vas que ni esto puede tú estás loco. Vete para Libia, vete para Irak, vete para Israel. No, pero es que yo vivo. No, es que este es el mejor sistema, el sistema capitalista. Mejor, aquí le dan chance a todo el mundo. Aquí no tiene chance el que no tiene persistencia o el que tiene su propio esquema de vida y que no le importa. Yo con moro y espaguete tengo y ya. Ya ese es feliz. Sí. ¿De dónde tú eres? De Constanza. Bueno. O sea, con las niguas que tú andabas allí en Constanza. Y ahora tienes zapatos de ¿cuáles son los vainas? ¿Cómo se llaman esos zapatos caros de Italia? Yo no compro marca. Ajá. Pero son hechos en China los que tú te pones. Antes era un zapatero de La Vega lo que tú te ponías. Sí. Tú que estás pendejo. ¿Y quién te dio eso? El sistema. Hay cosas que son criticables y hay que criticarlas. La corrupción, el uso excesivo de los recursos públicos. Sí. Todo eso está bien. Pero a fin de cuentas... La droga. Pero a fin de cuentas que hay 40 universidades que las mantiene el gobierno, el Estado.
Las públicas y las privadas. La pelota la mantiene el gobierno. La pelota. Los 20 o 30 mil muchachos que se han graduado en las universidades extranjeras y todos los que se gradúan aquí. Y esos se quedan por allá, que peor. Mejor. Tú estás loco. Y tú sabes lo bueno que viví en París. Yo le digo a todos los muchachos que consigan beca, que vengan aquí, firmen el papel de que vinieron y a los 90 días vayan a la MESI y le digan, mira, que no hay empleo, ustedes tienen empleo. ¿Y qué empleo va a haber? Y entonces cojan otro vuelo y váyanse. Allá donde usted estudió hay empleo seguro porque la población europea se ha disminuido a la mínima expresión. Necesitan la juventud. Necesita todos los tipos de profesionales y más si se han formado allá. Claro. 1, 2, 3 o 5 Pero años. deberían retribuir al país en algo porque son cerebros que deberían estarse empleando. Yo te voy a decir lo siguiente. La salvación es individual. El que quiera estar pasando mala noche en un hospital dominicano, que venga. Que venga. Bueno. Ahora, el que quiera ganarse 60, 70, 80 mil euros en un hospital de París, de Madrid, de Portugal o de Italia, que se quede. ¿Tú sabes para qué? Para que no ande pidiendo después. Cuando tus hijos están grandes, que tienen que ir a la universidad, tú tienes que coger para un jodido senador a decirle que vaya a hablar con Rafa Santos para que te dé una bequita. Está fuerte, sí, fuerte. Es la realidad. Esa es la realidad. Pero vamos a tener entonces que dejar para una futura entrega entonces otros detalles. Por ejemplo, los otros días yo vi al rebusero del colegio médico. Sí. Al chiquitico, al enano de Barahona. Dijo que aquí había 15 o 20 mil médicos sin empleo. Wow. ¿Tú sabes cuántos médicos faltan en España? 6,000. Pero entonces plazas vacías. Hay una gran oportunidad. Tú deberías. Claro. Te voy a hacer una sugerencia pública. Hay una oportunidad. Vamos a hacer una agencia de empleo para profesionales que quieran irse para Europa. Sí. Hay que hacerla. Hay que hacerla y ayudar a la gente a que se vaya. Hay que hacerla. Porque hay dónde ir a trabajar y las propias empresas que te contratan te dan el chance de que tú te hagas legal. Hay oportunidad. Y hay que mira, la escasez de médicos en España es tal que yo te voy a poner un ejemplo. Mi hija vive en Sevilla. Las consultas para cardiólogos tan como se hacían en Neiva cuando yo nací, para 4 meses. Los cardiólogos que hay en Andalucía entero es en emergencia solamente, que tú lo puedes ver. Si es por un chequeo rutinario, como tú haces aquí, que vas mañana y llama un y ya te atienden ahí mismo. Y va y te dice, no. Tú en Andalucía, para ponerte un ejemplo. Sí. Tú llamas a cualquier hospital, pública o privada. Yo quiero una cita con el cardiólogo. ¿Cómo estamos hoy? A 9 de febrero. Sí. Ven el 14 de julio. Wow. Tremendo. Así que gracias, Delis Erasme, por este conversatorio tan interesante que se ha producido. Yo lo que te voy a decir a ti es lo siguiente. No te creas tú esa pendejada que tú tienes en la cabeza. Que la vida continúa y la salvación es individual. Bueno. ¡Punto! Al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye.